La oscuridad se aferraba a Juan como si fuera un sudario. Un sudor frío le empapaba la frente, calando hondo en su piel. En el sueño, la cocina era un escenario triste, oscuro, como sacado de una pesadilla. Su madre, una figura borrosa y frágil, soportaba con resignación los crueles insultos de su padre. Un plato roto, un simple objeto cotidiano, se convertía en el detonante de una ira desatada. Juan quería gritar, quería con todas sus fuerzas hacer que esa tortura terminara. Quería correr y protegerla con la fiereza de un lobo defendiendo a su cría. Pero sus pies, como si fueran raíces antiguas, permanecían inmóviles, anclados al suelo. Su voz, un desesperado susurro ahogado en la garganta, incapaz de articular palabra alguna. El golpe llegó como un trueno, repentino e implacable. Juan cerró los ojos con fuerza, buscando escapar de la horrible escena, pero la imagen quedó grabada a fuego en sus párpados, como una marca imborrable. Las manos de su padre, ásperas y duras como la corteza de un árbol viejo, se estrellaban una y otra vez contra el indefenso rostro de su madre. Un grito ahogado, un gemido de dolor desgarraba el silencio de la noche. Juan deseaba con todas sus fuerzas ser un gigante, un titán capaz de detener aquella furia con sus propias manos, proteger a su madre de aquella pesadilla. Pero su cuerpo permanecía estático, inmóvil como un muñeco de trapo en medio de una tormenta embravida. Despertó sobresaltado, con el corazón desbocado, latiéndole con fuerza en el pecho. La habitación estaba en silencio, bañada por la luz tenue y espectral de la luna que se colaba por la ventana. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Pero la pesadilla, como una sombra maldita, no había terminado. Al incorporarse en la cama, se encontró en un escenario aún más desolador, una realidad que superaba a la propia pesadilla. Una llanura desierta se extendía ante él, infinita e inhóspita, el cielo teñido de un gris enfermizo, como si la propia naturaleza compartiera su dolor. Y allí, de pie frente a él, como un espectro del pasado, su padre. La misma mirada dura, implacable, la misma figura imponente que lo había perseguido durante años, atormentando sus días y sus noches. «Padre», susurró Juan con voz temblorosa, su voz apenas un débil eco en la vastedad del lugar. ¿Por qué? La pregunta que lo había atormentado durante años, la razón del abandono, del silencio sepulcral que se había cernido sobre su vida, resonaba ahora en la inmensidad del lugar. Su padre lo miró fijamente, y por un instante Juan creyó vislumbrar un atisbo de arrepentimiento en sus ojos cansados, como si el peso de sus actos lo hubiera envejecido prematuramente. «Te lo explicaré todo», dijo con voz ronca, cargada de un pesar infinito. «Hay cosas que no sabes, secretos que he guardado por tu bien, para protegerte». Un ruido seco, como un disparo, lo devolvió bruscamente a la realidad. La foto de su madre, la que siempre estaba en su mesita de noche, como un faro de esperanza en la oscuridad, se había caído al suelo. El cristal, roto en 1000 pedazos, reflejaba la luz de la luna como un espejo fragmentado, creando un juego de luces y sombras inquietante. La imagen de su madre, partida en dos, como si su propia historia se viera reflejada en aquel cristal roto. Juan se arrodilló con cuidado, recogiendo los pedazos con delicadeza, como si fueran tesoros perdidos, fragmentos de un pasado que se negaba a olvidar. El silencio en la habitación era ensordecedor, un vacío opresivo que se cernía sobre él. Juan se sentó en la cama, la foto rota entre sus manos, los bordes afilados clavándose en su piel como si quisieran recordarle la fragilidad de los recuerdos. La ira y la frustración se mezclaban en su interior con una tristeza profunda, un vacío que lo carcomía por dentro, amenazando con engullirlo por completo. Su padre, siempre ausente, incluso en sus sueños, una sombra que lo perseguía sin descanso. Su madre, su rostro surcado por el dolor y la resignación.
una imagen grabada a fuego en su memoria, imágenes que lo perseguían sin descanso, atormentándolo sin piedad. Los primeros rayos del sol se colaron tímidamente por la ventana, tiñendo la habitación de un tono dorado, como si la propia naturaleza intentara reconfortarlo tras una larga noche de tormenta. Juan se levantó lentamente, sintiendo el peso de la noche en sus hombros, el cansancio acumulado tras una noche de pesadillas. La foto rota seguía en el suelo, un recordatorio tangible de sus miedos y sus heridas, un eco del pasado que se negaba a desaparecer. La recogió con cuidado, guardando los pedazos en un cajón, como si al hacerlo guardara también una parte de sí mismo. La sombra persistente. El día a día lo esperaba con su monotonía implacable. El trabajo monótono en la fábrica, la rutina que lo mantenía a flote, pero que también lo ahogaba lentamente. Pero la sombra de la pesadilla persistía, como una mancha imborrable en su mente, un recordatorio constante de la oscuridad que habitaba en su pasado. La promesa vacía de su padre, la mirada de dolor de su madre. Imágenes que se repetían una y otra vez en su mente, como un disco rayado, atormentándolo sin piedad. Ecos del pasado. Durante su hora de almuerzo, se sentó en un banco del parque, observando a los niños jugar, sus risas resonando en el aire como una melodía olvidada. Risas, gritos, la alegría despreocupada de la infancia. Un nudo en la garganta le impedía respirar con normalidad. Recordaba una época en la que él también reía sin preocupaciones, antes de que las sombras se apoderaran de su vida, antes de que la violencia se convirtiera en un fantasma que lo acechaba incluso en sus sueños. Fragmentos de esperanza. Pero en medio de la oscuridad, como una pequeña llama que se niega a apagarse, un destello de esperanza. La imagen de su madre, aunque rota, seguía allí, su recuerdo, imborrable, un faro en la noche. Y la promesa de su padre, aunque vacía, despertaba en él un deseo de respuestas, de enfrentar el pasado, por doloroso que fuera. El despertar incierto. Juan regresó a su trabajo, la mente aún agitada por los sueños y las emociones encontradas. La jornada se le hizo eterna, cada minuto una gota de agua en un mar de incertidumbre. Al salir de la fábrica, la luz del atardecer lo recibió con un abrazo cálido, como si la propia naturaleza intentara darle ánimos. Un nuevo día llegaba a su fin, pero la historia de Juan, su búsqueda de respuestas, apenas comenzaba.